Con nuestra comunidad ya en fase 3 comienzan a aplicarse las medidas decretadas por el Gobierno de Aragón ya publicadas en el BOA. Entre ellas se permite la movilidad entre provincias y desaparecen los aforos en los comercios y bares de municipios hasta 1000 habitantes. Una medida que da un pequeño respiro a los autónomos y que hace que los habitantes del medio rural vivan prácticamente en la nueva normalidad. Este bar-restaurante de Siétamo es uno de los comercios y restaurantes que hoy pueden abrir sus puertas al 100% del aforo, una medida con la que los pequeños municipios pueden ir recuperando algo de normalidad. Al igual que en Siétamo, todos los municipios aragoneses de hasta 1000 habitantes aplican desde hoy esta nueva norma. Comercios y hostelería con aforo al 100%, lo que sumado a las medidas que ya se habían aplicado en las fases anteriores hace que los habitantes de estos municipios vivan ya prácticamente en la llamada nueva normalidad. Eso sí, hay que seguir aplicando las medidas de higiene y seguridad. Cumplir con esas medidas implica en algunos casos no poder contar con el aforo completo. Aquí, por ejemplo, han tenido que quitar 5 mesas, porque el desembolso en mamparas de protección de momento es para su propietario inasumible. No puedes tener las mesas a menos de 2 metros unas de otras, lo cual nos obliga a poner unas medidas, unas barreras entre mesas, que para muchos hosteleros nos resulta bastante improbable, puesto que es una inversión muy fuerte en estos momentos con la que llevamos aguantando y la que nos está cayendo. Para el resto de municipios, los de más de 1000 habitantes, el aforo en hostelería, tiendas minoristas y zonas comunes de hoteles y alojamientos pasan del 50% a los 2/3, una medida que se aplica también en otras actividades, como cines, teatros, museos o bibliotecas. Primer Consejo de Ministros presencial en los últimos 3 meses. Pedro Sánchez ha reunido a sus ministros en el Palacio de la Moncloa. Es una imagen que había dejado de producirse debido a la pandemia. Es la imagen de la progresiva vuelta a la normalidad que está experimentando todo el país para regular algunos de los aspectos que tienen que ver con la salud pública o la movilidad. A partir del día 21, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que ya sabemos, Noemí San Juan, que será convalidado en el Congreso. Sí, el Partido Nacionalista Vasco ya anunció ayer su apoyo. Esta mañana hemos sabido que también Ciudadanos votará a favor, por lo que el Ejecutivo tiene garantizada la aprobación de este decreto. Entre las medidas se incluye, por ejemplo, la obligación de llevar mascarillas en espacios públicos a los mayores de 6 años. También la distancia interpersonal de 1,5 metros ha venido para quedarse en todos los ámbitos. Y otra medida más, los medios de transporte con asiento preasignado tendrán la obligación de conservar los registros de pasajeros durante 4 semanas para asegurar la trazabilidad en caso de que surja un caso positivo de coronavirus. En definitiva, dice el Ejecutivo, estas medidas están encaminadas a facilitar una transición segura hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus, porque dicen continúa siendo una amenaza. Se han convertido en hábitos de nuestra nueva vida: llevar mascarilla, tomarnos la temperatura, mantener la distancia o desinfectarnos las manos. Muchos de esos gestos serán obligatorios a partir del 21 de junio, cuando expira el estado de alarma. El Gobierno, mediante un Real Decreto, aprueba la ley que regula la llamada nueva normalidad. Recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva contra el mismo. La mascarilla seguirá siendo obligatoria desde los 6 años, en la vía pública, al aire libre, en los medios de transporte o en espacios cerrados de uso público, donde no sea posible guardar la distancia. Las multas por no llevarla alcanzarán los 100 euros. Se deberá respetar la distancia interpersonal, que se sitúa ahora en el 1,5 metros, y las medidas de higiene además serán imprescindibles en el trabajo, hospitales o centros docentes. Las comunidades deberán realizar pruebas diagnósticas a los casos sospechosos para controlar posibles rebrotes. El Gobierno deberá convalidar el Real Decreto Ley en el Congreso. Amarrados los apoyos de Ciudadanos y PNV, busca ahora el respaldo de Esquerra. Ayudar a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y la economía social, tanto en las medidas de protección adoptadas para reiniciar la actividad como en la transformación digital del negocio o la implantación del teletrabajo, son los objetivos de las subvenciones y líneas de financiación que va a poner en marcha el Gobierno de Aragón. Para estas últimas va a destinar 10 millones de euros.
Mamparas, elementos de protección o sistemas de control de aforo han sido inversiones imprescindibles para abrir de nuevo negocios y empresas. Y para mitigar ese coste a las pymes y a los autónomos, el Gobierno de Aragón va a destinar 5 millones de euros en ayudas a la financiación y también subvenciones. Pero no solo para las medidas de protección, otros 5 millones financiarán parte de la mejora digital y del teletrabajo. El objetivo, además, servir de incentivo o estímulo para que proveedores de material de protección y seguridad, por un lado, o proveedores y, en definitiva, negocios que puedan dar respuesta a este impulso al teletrabajo o a la digitalización, encuentren una herramienta que permita incrementar la demanda. Otra medida del Ejecutivo Autonómico va a ser poner en marcha una nueva manifestación de interés en el sector de la automoción, es decir, abrir un periodo de 4 meses para que empresas y universidades presenten proyectos. Que deben contener desarrollo experimental o, en su caso, investigación industrial. Modificación también por ampliación en que no solamente en este año 2020 nos referimos a la investigación en producto final, sino también ampliamos a la innovación en el propio proceso productivo. Y además deben comprometerse a crear nuevos empleos. Una vez presentados, se analizarán para ver qué parte puede subvencionar el Gobierno autonómico. Además de la automoción, en las próximas semanas se abrirán convocatorias que desarrollen la economía circular y el sector farmacéutico.